Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Bueno, en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 23 al 28, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar de pie siempre en reverencia a la palabra. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, inconmovible y constante. Verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Puede sentarse. Gloria sea al Señor. Quiero hablar hoy acerca del tema del sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio de Cristo. El sacerdote era una persona, de hecho quiero abrir la oportunidad para que el pueblo también se exprese, por eso me bajé para acá. El sacerdote era una persona escogida por Dios, ungida, ordenada por Dios, que era responsable de presentar ofrendas y los sacrificios delante de Dios a favor del pueblo. En esencia, eso era un sacerdote en el antiguo pacto. El objetivo de esta enseñanza es conocer el papel sacerdotal de Cristo. Cómo Cristo, Él a través de ese sacerdocio, Él mismo se ofreció como sacrificio vivo. Cristo fue sacerdote y sacrificio a la vez. Llevó sobre sí el castigo por el pecado de toda la humanidad. En eso queremos concentrarnos en esta breve enseñanza. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios y se ofrecía sacrificios delante del Señor que le permitieran obtener tanto el favor de Dios para él como para el pueblo. Pero era, según el libro el texto que acabamos de leer, en el libro de Hebreos, eran débiles aquellos sacerdotes, es decir, en ellos no había perfección como si la hubo en Cristo. Ya de eso vamos a hablar en breve. Con el sacrificio, entonces, lo que se buscaba era obtener el perdón de los pecados. El problema era que aquellos sacrificios solo cubrían el pecado, pero no eran capaces de borrar los pecados de la humanidad. Solo cubría el pecado, pero no borraba el pecado de la humanidad de una vez y para siempre. Entonces, tanto el sacerdote como el sacrificio, ambos eran imperfectos, ambos eran débiles, eran incapaces. Entonces, se necesitaba un nuevo sumo sacerdote, se necesitaba un sacrificio perfecto, y Cristo vino a proporcionar ese sacrificio para Dios. Ahora, al venir a la tierra, Cristo, el Hijo de Dios, se convierte entonces en el sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo, no por sus pecados, porque Cristo no había y nunca pecó. Cristo se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto que satisface la justicia del Padre, y lo hace por amor a ti, por amor a mí. Entonces, en Cristo sí tenemos un mediador entonces perfecto delante de Dios a favor de los hombres. Cuando Cristo viene aquí, entonces viene no porque en Él haya necesidad. La Biblia dice que el justo dio la vida por los injustos. Quiere decir que Él vino como un favor inmerecido, entiéndase gracia, como un regalo de Dios a favor de aquellos que ni siquiera lo estaban buscando. Hágame el favor. Ahora vamos a ver que hoy estudiaremos
al menos 3 temas, 3 cosas que queremos hablar. El verdadero papel de un sacerdote, los requisitos cumplidos por Jesús para desarrollar ese papel sacerdotal, y número 3, las características del ministerio sacerdotal de Jesucristo. Vamos a la primera, el verdadero papel de un sacerdote. Un sacerdote era un intermediario, era un mediador. La mayoría de nosotros crecimos en la religión tradicional y había un elemento, una persona que carga el título de sacerdote, ¿verdad? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo, no? Cuando yo era muchacho, yo era parte del grupo de lo que llaman los monaguillos. Y yo recuerdo en el momento más sagrado de la misa, lo que se llamaba la Eucaristía, donde ocurre, según la fe católica, la transustanciación, es decir, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, según la fe católica. Hay una serie de elementos que ocurren, como las campanas que teníamos que tocar, como la urna o la caja de donde el sacerdote sacaba entonces el pan y sacaba la copa, el cáliz con el vino, y ofrecía entonces la comunión a la gente. Usted se acuerda, ¿no? Bueno, todo eso es símbolo, todo eso es sombra. Y eso el Antiguo Testamento recoge todo ese tipo de historia. Pero Cristo ahora ya no es la sombra, sino que Cristo viene a ser ahora el pan, la copa, que es la sangre. Cristo viene a ser el sacerdote, Cristo viene a ser el sacrificio, Cristo viene a ser el tabernáculo, Cristo viene a ser todo. Porque Cristo es esa fuerza gravitacional que atrae a todos, porque en Él está cubierto y se cumplen todos los preceptos del Padre. Cristo es perfecto y Él es el único sacerdote que puede presentarnos a nosotros perfectos de una vez y para siempre delante del Padre. Bueno, continúo con el tema. El sacerdote debía procurar nunca presentarse ante Dios sin nada que ofrecerle. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 8, versículo número 3. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que que también éste tenga algo que ofrecer. Mire, por eso es que cuando nosotros venimos a la casa del Señor y venimos a un culto de adoración, no se supone que nosotros nos quedemos ahí estáticos, como queriendo recibir algo. Lo que nosotros teníamos que recibir, lo recibimos ya. La Biblia dice que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos bendecidos ya en Cristo. Entonces yo no necesito, ¿verdad?, sino esa gracia de Él y esa misericordia que se renueva todos los días. Pero cuando yo vengo a la casa de Dios, yo no puedo venir buscando. Yo tengo que traer mi copa llena para darle a Él mi adoración. Yo no puedo presentarme al Señor sin nada que ofrecerle. Yo no puedo presentarme ante el Señor con manos vacías. Yo tengo que traer algo para Dios. Tiene que haber algo depositado en mí que yo quiera ofrendarle al Señor. Y no estamos hablando de plata y dinero. Pero dice, todo sacerdote está constituido para presentar ofrenda. La pregunta es, ¿qué ofrenda le estamos dando tú y yo al Señor? Bueno, la costumbre antigua era que una vez al año el sacerdote se presentaba ante Dios para expiar, para pagar, es decir, para purificar los pecados del pueblo de Israel, ¿verdad? Se buscaba con esto el perdón, se buscaba que el Señor aceptara el sacrificio. Y aquellos que leen entienden, saben que el sacerdote o el sumo sacerdote una vez al año tenía que primero ofrecer sacrificio por sus pecados. ¿Ok? Eran 3 animalitos. Uno para que el sacerdote ofreciera sacrificio por él mismo, uno para ofrecer sacrificio para el pueblo y uno que era el que cargaba la culpa y era dejado libre al desierto. Ahora, ese hombre entraba una vez al año y como según el texto que leímos al principio en el libro de Hebreos capítulo 7, ese hombre, ese sacerdote era débil. Y por cuanto era débil tenía que todos los años volver a ofrecer el mismo sacrificio. Quiere decir que de un año a otro los pecados del pueblo se acumulaban, para poder expresarlo de alguna manera, y había que volver delante del Señor
con otro sacrificio, con otro cordero, con otro tipo de ofrenda para que Dios, a ver si Dios recibía la ofrenda y entonces poder decir gloria a Dios, otra vez nuestros pecados fueron cubiertos por un año más, no quitados. Ahora, mira lo que dice Levítico 16, verso 3 al 5. Dice, con esto entrará Aarón, entiéndase Aarón, sacerdote, en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto, dos animalitos. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. A mí me llama la atención cómo Dios sí se interesa por la manera en que tú y yo nos presentamos delante de Él. Esa teología barata de que Dios lo que mira es el corazón, no, Dios mira el corazón y mira lo de afuera también. Es importante uno saber presentarse, no digo que no vista moderno, que no vista cool, pero vista apropiado, ¿verdad? Usted no va a jugar baloncesto con una corbata y un saco, pues tampoco venimos a la casa del Señor que parecemos que vamos a jugar baloncesto, ¿me entiende, no? Gracias por su amén. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Hay un video que tenemos por ahí que yo quiero presentarles así a manera de vuelo de pájaro. Pastor Héctor, si lo podemos, si no yo sigo. ¿Lo podemos hacer? Sí. Amén. ¿Por qué Dios requería de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Dios requería el sacrificio de animales para proveer el perdón de pecados de manera temporal y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. El sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de la Escritura porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a los animales para proveerles ropa. Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. El de Caín no fue aceptado porque trajo fruto, mientras que el de Abel fue aceptado porque fue el primogénito de su rebaño. Después de que el diluvio retrocedió, Noé sacrificó animales a Dios. Dios le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos sacrificios de acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por Dios. Primero, el animal debía ser sin defecto. Segundo, la persona que ofreciera el sacrificio debía identificarse con el animal. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio requerido en el día de la expiación, descrito en Levítico 16, demuestra el perdón y la remisión del pecado. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel, mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto. La ofrenda por el pecado proveía perdón, mientras que el otro macho cabrío proveía la remisión del pecado. Porque entonces, ahora ya no ofrecemos sacrificios de animales. Los sacrificios de animales han concluido, porque Jesucristo fue el sacrificio máximo y perfecto. Juan el Bautista reconoció esto cuando vio que Jesús venía para ser bautizado. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente te estarás preguntando, ¿por qué animales? ¿Qué mal hicieron? Ese es el punto, ya que los animales no hicieron mal, ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio. Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la humanidad. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo y murió en nuestro lugar. Como dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, podemos recibir el perdón. En resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios,
para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. El animal servía como sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, por lo que los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. Los sacrificios de animales cesaron con Jesucristo. Jesucristo fue el último sacrificio sustituto una vez y para siempre, y ahora es el único mediador entre Dios y los hombres. Los sacrificios de animales presagiaron el sacrificio de Cristo a nuestro favor. La única base sobre la cual un animal sacrificado pudo proveer el perdón de pecados es Cristo, quien se sacrificaría a sí mismo por nuestros pecados, proveyendo el perdón que los sacrificios de animales solo pudieron ilustrar y predecir. Amén. En nuestro Gloria a sitio Dios. web podrá encontrar respuestas más aprendieron completas algo? a esta y muchas otras Qué bueno preguntas. es el Señor, amado. Mire, entonces, nosotros, el fin de los sacrificios ofrecidos por el sacerdote era obtener entonces la remisión o el perdón de los pecados, tantos, como dije antes, de él como del pueblo entero. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 9, verso 22, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ahora, entiéndase que cuando, como decía el video, cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo y lo identifica bautizando en el Jordán, anuncia y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, el sacrificio de Cristo no venía ya a poner un paño por encima del pecado, no venía a cubrir el pecado. El sacrificio de Cristo venía a de una vez y para siempre vencer el pecado, quitar el pecado de la humanidad. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Entonces, lo segundo que quiero tocar en esta hora es los requisitos entonces cumplidos por Jesús para desarrollar su papel sacerdotal. Un sacerdote tiene y tenía que ser, obviamente, un ser humano, no podía ser un animal. ¿Por qué? Porque debía ser alguien que tuviera conciencia, que conociera en carne propia las debilidades de la carne, las expectativas del hombre. Ahora, el sacerdote debía cumplir al menos, entre otros, con 3 requisitos básicos. Primero, tenía que ser seleccionado de entre los hombres. Número 2, tenía que ser escogido por Dios para este oficio. Y número 3, tenía que estar consagrado para Dios, dejando a un lado que tenía que ser del linaje de Leví y todo eso, que no es lo que queremos ahora señalar. Ahora, según la misma Biblia, Jesús cumplió con estas 3 condiciones al pie de la letra. Primero que nada, Jesús fue llamado de entre los hombres. Hebreos 2, 16 al 17 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Tenía que ser semejante a nosotros los hombres, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es decir, como yo siempre digo, si nosotros hubiéramos sido saltamontes, pues Dios hubiera enviado un saltamonte. Pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para condenar, no, para cumplir la ley, y en él, en su sacrificio, darle ahora la oportunidad al ser humano de que sea lavado con la sangre del Cordero de Cristo, el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, y sus pecados fuesen borrados, ya no cubiertos, borrados de una vez y para siempre. Ahora, la llegada de Cristo fue profetizada desde el Génesis, cuando Dios prometió que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Génesis 3:15, la primera promesa mesiánica. Luego, más adelante, encontramos otra promesa de su llegada en lo que se conoce el pacto de Dios con Abraham, cuando le dice: en tu simiente, en tu esperma serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que de los lomos de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, luego las tribus, de la cual había uno que era la tribu de
Judá, de donde vino Isaí, de donde vino David, de donde vino el Cristo, Mateo capítulo 1. Ahí en esa descendencia fue anunciada que la bendición para todas las familias de la tierra venía, pero no era de Abraham, era en la simiente de Abraham, entiéndase, en la persona de Jesucristo. Y así Jesús fue entonces escogido de entre los descendientes de Judá, hijo de Isaac, repito, hijo de Jacob, etcétera, etcétera. Así queda claro entonces que Jesús cumplió con el primer requisito del sacerdote, que fue escogido de entre los hombres. Número 2, el sacerdocio humano, debo de añadir, es imperfecto. Cuando decimos que es imperfecto es porque el hombre es imperfecto. Necesitamos siempre a alguien perfecto. Ese alguien se llama Jesucristo. El libro de Hebreos siempre, capítulo 5, verso 1 al 4 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Pregunto, ¿en Cristo hay alguna debilidad? Absolutamente no. Pero los sacerdotes que habían antes de Cristo estaban rodeados de debilidad. Ahora veamos el contraste. Vamos al libro de lo que es Hebreos 4, 14 al 16. Veamos que en el sacerdocio de Jesús, Jesús estaba rodeado de fortaleza. Jesús es perfecto y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, imagínese caminar en esa cuerda floja en la cual Jesús tiene que acercarse a nuestra humanidad y tratar de vivir lo más posible como nosotros, pero sin pecar. Claro, nosotros tratamos de hacer eso, pecamos. Si yo trato de vivir en perfección por mis propias fuerzas, me convierto en el más grande pecador, en un religioso empedernido. Por eso es que necesitamos a un sumo sacerdote que sea perfecto, y lo encontramos en la persona de Cristo. Dice: porque no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Establece entonces el texto que usted y yo somos débiles. Necesitamos entonces fortalecernos en el poder de su fuerza, no en la nuestra, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice el texto, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el primer requisito lo vemos establecido: Jesús fue escogido de entre los hombres. No fue como que Jesús descendió del cielo, ¡pup!, y cayó hecho hombre sin descendencia. No, Jesús tenía descendencia. Número 2, el punto número 2, es decir, el segundo requisito: Jesús fue escogido y ungido por el Padre para realizar la tarea sacerdotal. No fue que Jesús un día dijo: bueno, yo me voy a convertir en sacerdote del pueblo de Israel. Y en el libro de Mateo capítulo 3 verso 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Es decir, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo cuando fue bautizado. El mayor y más grande testimonio, amado, del sacerdocio de Jesús lo encontramos en las palabras, próximo versículo, en las palabras del Padre cuando dice: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento, tengo complacencia. El Padre confirmó entonces en el cielo lo que sucedería en la tierra. La voz vino de arriba:
Él había escogido a su Hijo para venir a la tierra a dar su vida en rescate por muchos. Y en esos muchos estamos contados tú y yo. Gracias a Dios. Gracias por su misericordia infinita. Hebreos 5, 5 al 10 dice: así que tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 7, y Cristo en los días de su carne, verso 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Salvación, ¿por qué? Porque le dio un golpe de muerte de una vez y para siempre al pecado, y donde el hombre ha sido perdonado de su pecado, entonces ya es salvo. Pero es la salvación eterna. Por eso nosotros no creemos, escuche bien eso, nosotros no creemos de que estamos en un proceso para ser salvos. No, yo soy salvo por la fe en Cristo. Romanos capítulo 10, versos 9 al 13 lo deja claramente. Confesar con tu boca a Jesús el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que somos salvos por la gracia del Señor. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿quién declaró a Cristo sumo sacerdote? El Padre. Clarito como el agua. Amado, este pasaje abre entonces el debate a uno de los más grandes misterios de la Biblia. ¿Cómo puede ser Jesús sumo sacerdote si Él no es de la tribu de Leví? Esta es la pregunta de los 64,000 chavitos cuando tú tratas de evangelizar a un judío, un hebreo. ¿Cómo va a ser Jesús sumo sacerdote si Él no era ni de la tribu de Leví? Lo que pasa es que la descendencia sacerdotal de Cristo no venía de la tierra, venía de arriba del cielo, según el orden de Melquisedec. Voy a tratar, y les advierto que esto es un tema que yo no tomo nunca por absoluto en labios de nadie. Este tiene la razón, aquel no. Esto es un tema de estos, amado, que realmente es un misterio. Yo más bien me apoyo en 29 de Deuteronomio, que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las cosas son reveladas a nosotros los hombres. Voy a tratar de explicar, en base a mis 24 años de experiencia y mis estudios. Yo no soy un erudito, no soy un teólogo como Pastor Pavel, ni tampoco soy un maestro. El Salmo 110, verso 4, vaya conmigo. Allí encontramos algo, y eso sería un estudio solamente, hablar de Melquisedec. Hay unas palabras allí que nos arrojan un poco de luz, porque esas palabras que encontramos en el Salmo 110, verso 4, profetizan que Dios llamaría a un sacerdote de otro orden, que no sería levítico. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que esto deja claro, hermano, es que el llamamiento de Jesús al sacerdocio no vino de hombre, no vino de esta tierra, sino directamente vino por una orden divina. Dios lo estableció sacerdote de una vez y para siempre. 110, verso 4. Melquisedec en la Biblia aparece en varias ocasiones y en todas ellas, hermano, indica una procedencia que no es de esta tierra, es un tanto misteriosa, por así decirlo. Sucede que dice que él era el rey de Salem y dice que era el sacerdote que, ¿se acuerdan cuando Abraham llegó de la batalla, salió a recibirle y Abraham le dio los diezmos? Bueno, de hecho el texto hebreo original, antes de las traducciones, no dice que él le dio los diezmos a Melquisedec, ni tampoco dice si Melquisedec se los dio a él. ¿Okay? Esto es una traducción. Esto viene a nuestros escritos o a nuestros libros a través de las traducciones. Lo estudié y lo corroboré. El texto hebreo no dice que le dio los diezmos.
Pastor, ¿qué usted está diciendo? Bueno, yo le estoy diciendo lo que dicen los textos originales. Yo no hablo hebreo, pero tengo enciclopedia. ¿Qué sucede, hermano? Lo que sí deja claro la Biblia es que el sacerdocio de Melquisedec dice que es viviente, es decir, no es débil. Es un sacerdote viviente y dice que es eterno. Ahora, es un tipo entonces, escuche bien la palabra que estoy hablando, un tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ende, su sacerdocio es superior al sacerdocio de Aarón, a cualquier sacerdocio levítico, porque todos esos sacerdotes eran mortales. Y a Melquisedec se le llama viviente eterno. Y desde el libro de los Salmos, capítulo 110, verso 4, ya se está profetizando hacia el Mesías, Cristo, que vendría a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús no podía ejercer un sacerdocio eterno en base a un sacerdocio terrenal que no fuese eterno. Tenía que venir una orden eterna. ¿Me explico? Por eso decimos que Melquisedec era un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová y demás, ¿ok? Básicamente eso es lo que quiero entregarles, para no entrar en yo me imagino y yo creo y todo eso que realmente nos puede confundir. Bueno, el tercer requisito era que Jesús fuese consagrado para Dios. Un sacerdote tenía que estar consagrado para Dios, así como están todos ustedes. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hágame el favor, más sublime que los cielos. La naturaleza misma de Jesús, hermano, es divina. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. Su naturaleza es divina. Por ende, su naturaleza es santa. No es que Jesús se hizo santo, es que su naturaleza, su esencia es santa, como es amor, como es paz. Ahora, ¿qué debemos esperar de un sacerdote que tenga estas características? Santo, justo, eterno. O sea, los estándares son más sublimes que los cielos, dice el texto. ¿Qué sucede si yo me conformo con cualquier tipo de sacerdocio? Porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué sucede si yo me conformo con un sacerdote por ahí medio wichiwachi? Y yo estoy ahí más o menos, tú sabes, bueno, yo no soy Jesús, yo no soy santo ni nada de eso, pero bueno, el Señor es santo, que me rescate Él. Bueno, desde ese mismo entendimiento, nosotros debemos de entonces trasladarnos hacia otra gran verdad de Dios. Que ese mismo sacerdote, Jesús, santo, inocente y sin mancha, dice la Biblia que se despojó de sí mismo, de su gloria. Juan 17 está orando de rodillas delante del Padre, devuélveme aquella gloria. Bueno, esa gloria Él se despojó. Y dice la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 7 al 8, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre en debilidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es más sublime que los cielos, dice, yo no tengo problema en humillarme por amor e ir y rescatar a esta gente. Ahora, el sacerdotito nuestro que cargamos y llevamos adentro, muchas veces, si las cosas no se hacen como yo quiero, imagínate Jesús
con ese tipo de sacerdocio, usted y yo estaríamos todos directo camino al infierno ahora mismo. Y justicia es porque Dios es justo. Porque Jesús puede ahora mismo quitarnos la vida a todos nosotros y tirarnos al infierno y sigue siendo justo. Él es Dios. Él es perfecto. No tiene que pedir excusa. Pero dice el texto, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no bastando esto, aquel sumo sacerdote perfecto tomó un paso, amado, que abrió la brecha de esperanza y una brecha de redención para todos y cada uno de nosotros. Jesús mismo se hizo ahora pecado por nosotros. El santo, perfecto, justo, más sublime que los cielos, se hace pecado por nosotros. A veces nosotros no estamos ni dispuestos a llevar la carga de un hermano por una milla, menos por dos. Señor, reprenda al diablo, decimos, y le falta la vértebra. Y el Señor lo que está es probando a ver tu humildad. Jesús se hace entonces pecado, no pecador. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo le escribe, inspirado por el Espíritu Santo, verso 5, capítulo 5, verso 21, y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que el rescate mío está en Cristo. Mi justicia está en la santidad de ese sumo sacerdote. Mi redención está en la sangre de ese cordero. Solo un sacerdote consagrado en perfección delante del Padre podría hacer tal cosa. Y desde ese momento, amado, en que Jesús se desprende de su naturaleza, su gloria que tiene junto al Padre, allá en los cielos, su vida se torna en una total rendición a la voluntad del Padre. Yo trabajo porque mi Padre trabaja. Yo no hablo lo que yo hablo lo que el Padre me da que habla. Las obras de mi Padre yo hago. Es decir, totalmente sujeto al Padre. Y concluimos con este pensamiento, no el estudio, me falta un punto. Que Jesús se consagró para el Padre, para que en su perfección Jesús pudiera cargar los pecados de todos y cada uno de nosotros, hermanos. No solo como sumo sacerdote, sino como sacrificio mismo, perfecto para Dios. Acuérdense que cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio, las 12 tribus de Israel se dispersaban alrededor del tabernáculo. El sumo sacerdote entraba, sin número de ritos que ya usted sabe, que se ofrecía el holocausto, que el lavacro, que las luces, que los panes, que el velo, y luego las campanitas por si caía en pecado, muerto, y entraba finalmente al lugar santo y rociaba la sangre, y luego la urna aquella, el tope que tenía en el medio del plato de la propiciación, se derramaba la sangre, los ángeles tocaban la sala, y entonces había que esperar a ver si la nube de Jehová descendía, a ver si descendía el Señor y aceptaba el sacrificio. Bueno, Juan el Bautista, con una seguridad del cielo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso resonaba en los oídos de un judío como que quita el pecado. Él no puede quitar el pecado, porque todos los años tenemos que volver a entrar a ofrecer sacrificio al Señor. Y Juan, en su teología del desierto, decía: no, este quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Entonces Jesús vino como sacerdote y Él mismo se da como sacrificio por el pecado de la humanidad. Además de todo esto,
Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de los señores, Él es el que traspasó los cielos, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el Verbo encarnado, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Él es el gran yo soy, Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él es Dios. Y por último, quiero hablar de las características del ministerio sacerdotal de Jesús. Con esto terminamos. El ministerio sacerdotal se concentraba en la obra, obviamente, de Jesús en la cruz del Calvario. Allí se concreta todo. Allí se le pone la cherry encima del topping. En el Calvario Jesús se dio a sí mismo en sacrificio vivo, tomando sobre sí nuevamente el castigo que nos correspondía a nosotros. Yo me quebrantaba cuando preparaba este estudio. El Espíritu me quebrantó de una manera tan tremenda, porque siempre me hace pensar el Señor, como que yo oigo esa voz del Señor: ¿qué más quieren? ¿Qué más quiere mi pueblo? ¿No les basta esto? ¿Qué más? ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué pide el pueblo? Porque hay que rogarle y rogarle y rogarle, como si del cielo el Señor estuviera de rodillas ya. Please, please, abre tu boca, adórame. Por favor, ya no seas tan enojado. ¿Qué más quiere el pueblo? ¿Que no basta esto? En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si usted comprende esto, usted vive así delante del Señor. Y dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todos los pecados de la humanidad, todos fueron traspasados a Jesús. Así como el sacerdote ponía las manos sobre aquel corderito y cargaba la culpa del pueblo, así Jesús llevó sobre su cuerpo la culpa, el pecado de todos nosotros. Isaías va un poco más allá, el profeta, capítulo 53, y dice que como cordero al matadero fue llevado. Él ni se quejó, no enmudeció, no abrió su boca. Pero cuando fue llevado a la cruz, dice que no había nada en él que causara en nosotros impresión que lo deseáramos. O sea, Jesús se hizo, amado, llevó el castigo en él. Él, siendo justo, siendo inocente, estuvo dispuesto a cargar la culpa de nuestros pecados para darnos a nosotros libertad. Y nosotros, siendo culpables, a veces no queremos ni perdonar al brother, porque ¿qué se cree este? Yo soy cristiano, yo no soy una alfombra para que me anden pisando. Están tan serios hoy que... Sí, porque Cristo, amado, paga nuestro pecado. Cristo paga nuestro pecado. O sea, nosotros estábamos en deuda. Dice la Biblia, Romanos 3:23, que la paga del pecado es, mas el regalo de Dios es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces vivamos a los pies del Señor. Vivamos ahí. Si usted quiere, perdona la expresión, si usted quiere lamberle el ojo a alguien, si usted quiere exaltar a alguien, si usted quiere declarar a alguien grande, que sea Jesucristo, no a los hombres. Entonces se convierte en el regalo de Dios para nosotros. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido, hermano? Yo no necesito luces ni un 25 de diciembre. Todos los días tengo que vivir agradecido con Él, dándole gracias, porque Él fue humillado en la cruz. Pero allí mismo, donde a través de su sacrificio, Jesús le permite a los hombres recibir la plenitud de su amor. Ese Cristo sufriente, ese cuerpo molido, ese que aún un soldado romano, me están diciendo que ya tengo que terminar, que aún un soldado romano tiene que decir: wow, verdaderamente este hombre era lo que dice que era, el Hijo de Dios. O sea, no cabe, hermanos, ninguna religión del mundo proyecta a un Dios que da su vida por sus súbditos. Ninguna religión.
Al contrario, usted tiene que dar la vida por su deidad. Usted tiene que transmigrar y convertirse y llegar a lo que es el famoso, la reencarnación. Y usted tiene que dar la vida por Alá y reventarse también de ser posible. Y entonces se te garantiza el paraíso. Y Cristo dice, no, nada de eso conmigo. Ya yo di la vida por ti. Tú no tienes que venir con cuentos. Ya eso yo lo pagué. Eso tiene que meterse en tu hueso. La palabra de Dios tiene que meterse en en los tuétanos. Tiene que hacerte brincar, tiene que hacerte reír, pero tiene que hacerte llorar también. Y Jesús allí humillado demuestra su amor por la humanidad. 3:16 de Juan. Tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo que amó? Eso es una muestra de amor. Ver a ese hombre hecho pedazos, siendo inocente, golpeado, traspasado, y a eso tú le llamas amor. Es una locura, hermano, el evangelio. Por eso es que no podemos despegar la mirada de la cruz. No podemos dejarnos que el hermano me pisó el callo, que aquel dijo lo que yo no quería. Olvídese de eso. Reprenda al diablo y pártale la vértebra. Enfócate en Cristo, que pagó por ti un precio para que tú te mantengas ahora de pie firme, creyendo a Dios. Cierre los oídos a lo que no venga de Dios. Ahora mismo hay gente aquí que no están aquí porque fueron atropellados. Porque alguien le dijo y están en la casa retenidos. El otro está aquí feliz y él en la casa retenido. ¿Usted cree que Cristo derramó su sangre para eso? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que ese es el plan de Dios? Ese no es el plan ese es el plan de Satanás. No existe mayor demostración de amor que la que Jesús vivió en la cruz. Y a través de esa aparente, porque eso suena paradójico, eso suena como que ¿cómo va a ser amor eso? En la cruz es como que Cristo le quita la envoltura al regalo. ¡Tarán! Aquí está, así te amo. La revelación, ¡puf! Yo soy el sacerdote y yo soy el sacrificio, tú no tienes que hacer nada. Y la grandeza de esa dicha acción descansa en el hecho de que Jesús se ofrecía de una vez y para siempre. Jesús sabía con su muerte, Jesús sabía con su partida, que después de él ya no era necesario que viniera otro. Juan el Bautista lo sabía, por eso dijo, Él quita el pecado del mundo. Jesús sabía que no nos iba a dejar desprovisto. Que no era, ¿qué pasa, Padre, si yo muero y no es suficiente para ti? No, Él sabía que en su sacrificio Él iba a satisfacer la justicia del Padre. Era un sacrificio total. Era un sacrificio, amado, que todavía los efectos siguen repercutiendo hasta el día de hoy. Gente sigue siendo salva. Esa sangre está vigente hasta el día de hoy. Tiene poder para salvar. Hebreos 9:11 al 14, para irme sobre el final. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, su cuerpo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Consumado es. Se acabó el vacilón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice el texto, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Con su sacrificio perfecto, nuestro Señor, sumo sacerdote, estableció entonces el ministerio de la reconciliación que habla Pablo a los Corintios. 5:19 de la segunda carta de Pablo a los Corintios dice:
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y ahora nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. No debemos dejar de sorprendernos con lo que hizo Jesús. Una vez efectuado su trabajo, no lo da por terminado, sino que ahora le entrega a la iglesia, le encarga a la iglesia la tarea de que, al igual que Él, usted y yo ministremos y compartamos el pan de vida, es decir, la palabra de la reconciliación con otros que todavía no la han compartido. Pero hay gente que en el 2024 no se ganaron un solo alma. ¿Habrá alguno de esos aquí que diga amén? Primera de Pedro 2:9 dice, somos linaje escogido. ¿Escogido para qué? ¿Para qué es escogido? Para de ese linaje poder Dios entonces levantar un pueblo que es real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Entonces, si no estamos anunciando las virtudes, si no estamos anunciando, si no estamos predicando, si no estamos ganando almas, ¿qué hacemos? Cerremos aquí y nos vamos para casa. Usted tiene que, eso se te tiene, ojalá y no duermas hoy. Voy a orar, Padre, que se mantengan todos despiertos, que mañana no puedan ir a trabajar con los ojos acá atrás pegados, y que el Espíritu te coja y te quebrante, ese corazón de piedra lo haga de carne, te arrepienta y, Padre, perdóname, no me gané un sola alma aquí en el 2024. Cristo viene pronto y ya no me va a tener que escuchar más. Pero le recalco lo siguiente, que el sacerdocio de Jesús es de carácter permanente. Solo bastó que Jesucristo se entregara una vez para que ese sacrificio fuera acepto por el Padre para siempre. Por eso hoy podemos orar, por eso hoy podemos venir delante de Él, por eso podemos pedirle a Dios y decirle, Señor, ten en cuenta la obra de Cristo. Él lo hizo a nombre mío. Ten misericordia de mí, que soy un vil pecador. Ten misericordia, que tu favor sea sobre mi vida. Dice Efesios 1, 6 al 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Concluyo ahora sí con estas palabras. La dignidad del Hijo de Dios abarca su papel de mediador entre Dios y los hombres como sumo sacerdote. Escuche bien, usted no necesita que nadie interceda por usted delante del Padre. Ni los santos, ni la Virgen, ni San Quintín, ni San Tomás, ni San Juan, ni San Wish. Escuche bien, usted dice la palabra que usted tiene acceso ahora al Padre. No lo coja muy livianamente. Por esa razón es que en cumplimiento con ese ministerio Jesús se entrega a sí mismo en sacrificio vivo en la cruz. Y la misión sacerdotal de Jesús continúa vigente para nosotros en estos tiempos, para todos aquellos que quieran ser alcanzados por la gracia del Señor. Así que si usted y yo hemos aceptado a Jesús como nuestro sacerdote, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, disfrute de la gracia, pero no se siente sobre la gracia. Haga partícipe a otros de esa gracia que usted ha recibido, porque ni usted ni el otro la merece. Somos inmerecedores. Que nos ayude Dios. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.